al Bukowski, en el corazón de Rusafa, en la calle Tomasos, la mejor craft beer y el mejor rock and roll, lugar en el que entrevistamos al protagonista de nuestro programa hoy, a Igor Pascual, el artista donostiarra afincado en Asturias. Vino como siempre acompañando al Loco como su lugarteniente en el concierto que dieron en el Roig Arena, y aprovechamos para que se pasara por el Bukowski para recorrer su trayectoria y hablar de todo, de música, de arte, de literatura. En definitiva, hemos querido homenajear a un artista en mayúsculas, totalmente heterodoxo y camaleónico. Igor Pascual, vamos a verle colaborando con otros artistas como Nat Simmons en Finale o Muñeca Rusa en el cover de su mítica banda Babylon Chat, el último brindis del año, desde el Bukowski con nuestro querido Igor Pascual. Con el último brindis del año, en la última fiesta del siglo, me tomé una mentira en cada vaso y me caí lentamente derrumbado, y por eso nunca me acerco demasiado. Empleo un tono arrogante y cruel, me duele. Con el frío de invierno en la cara, he salido a buscarte a la calle y amanezco dormido ante tu puerta, y desde fuera yo te oigo despertarte al lado de alguien que nunca soy yo. Por eso muerdo las paredes, duermo en camas ajenas para olvidarme de ti. Duermo en camas ajenas para olvidarme de ti. Pierdo el tiempo pensando en tu rostro, no he logrado olvidarte en otras camas. En mitad de la noche me levanto congelado al lado de alguien que nunca eres tú. Temblando me acerco a una salida que me lleve hacia más habitaciones. Duermo en camas ajenas para olvidarme de ti. Duermo en camas ajenas para olvidarme de ti. Y una llamada imaginaria donde el sonido se hace sombra y nunca hay nadie al otro lado. Por eso pierdo los papeles. Duermo en camas ajenas para olvidarme de ti. Duermo en camas ajenas para olvidarme de ti. Para olvidarme de ti. Bueno, pues hoy en Rostock estamos en una de nuestras sedes, en el Bukowski. Qué craft beer y qué compañía. Salud. Con nuestro queridísimo Igor Pascual, puro Rostock. Antes de que sea el concierto en el Roig Arena, porque representa puro humanismo renacentista, una labor importante a nivel de cantante, a nivel de guitarrista, a nivel lírico, a nivel de escritor, también de productor y de promotor. Y aparte es que nos encanta, porque Igor, socialista en lo ético, elitista en lo estético. Bienvenido a Rostock. Qué placer, socialista y elitista al mismo tiempo, como vosotros, Rostobes. Bueno, pues vamos a empezar primero con la producción musical. Cuando nos conocimos, hace más de 20 años de amistad, con aquellos efervescentes, absolutamente descontrolados Babylon Chat. ¿Tú te imaginas, Igor, que iba a pasar todo lo que aconteció después cuando hacéis Sepp Shop, el Hotel Adicciones, Bailando con Brando? Wow, es que hablamos de hace muchísimos años
Realmente una de las cosas muy buenas que tiene la juventud es que el futuro no existe, y aunque pienses en términos de carrera o de pelearlo, no te imaginas tan a largo plazo. Y yo en aquellos años, en los años de Babylon Chat, realmente sí que estaba obsesionado con el triunfo cuantitativo, el triunfo numérico, de venga, vamos a vender, vamos a meter a gente. Y ahora de repente, con todo el paso de los años, me parece súper bonito que haya mucha gente que al acabar los conciertos en solitario, con el loco, que dicen, pues yo monté un grupo por ti, y esas cosas que pensé que no me iban a emocionar. No sé si es que me hago mayor, pero reconozco que me emocionan y me hacen bastante ilusión, la verdad. Y aparte de canciones brutales, hoy, precisamente, se presenta el cover, el último brindis del año, con Muñeca Rusa, 20 y tantos años después. Bueno, lo bonito es que esa canción es del año 2001 y el cantante de Muñeca Rusa nació en el año 2001. Es decir, cuando nosotros estábamos publicando esa canción, él estaba naciendo. Entonces, bueno, es una banda a la que produzco. La idea de hacer la canción es de ellos, no es mía. Y bueno, me hace mucha ilusión que me hayan invitado también a cantarla. Creo que es una de las canciones que se sostiene bien a lo largo del tiempo, que eso es un poco lo más difícil, porque una cosa es tener ideas como creo que teníamos Babylon Chat, una puesta en escena que sí que la teníamos, pero luego lo que cuenta, cuando hablábamos de muchos grupos, lo que cuenta, lo que quedan es la obra musical, que haya canciones, y eso no siempre es fácil de conseguir. Entonces me hace especial ilusión que en un fin de año como este, que ha sido un año bastante de zafarrancho, de trinchera, de ataques y defensas, pues que esté esta canción publicada. Me hace mucha ilusión, de verdad. Bueno, pues los que flipamos con Babylon Chat, evidentemente luego utilizamos en muchas de nuestras entrevistas, ¿no?, el símil futbolístico. Hablaremos también de fútbol hoy en Rostock. Fue como pasar del Sporting al Barça, cuando el loco, después de un concierto también absolutamente incandescente, ya teloneándole, llama a tu puerta, y creo que con él grabas Arte y Ensayo, que también es un disco muy importante, al igual que Balmoral, para la trayectoria definitiva de él, ¿no? Sí, supongo que antes de ficharme voy primero como cedido, porque realmente para Feo, Fuerte y Formal yo ya empiezo a componer canciones para él, aunque yo no estaba en la banda. Y es verdad que el loco y yo nos conocimos, él desencantado con su generación, yo desencantado con la mía, y en ese tramo de ida y vuelta yo creo que nos encontramos porque entendemos el rock and roll, siendo personas muy distintas, entendemos el rock and roll como un rito, como algo que supera la vida, como algo que va más allá de la mera música. Y para mí encontrar así fue algo muy importante. Y es verdad también que sí que me voy a trabajar con él. Grabamos Arte y Ensayo, que yo creo que es un disco muy clave en su carrera, más de lo que parece. Y yo lo que me propuse cuando me fichó es: te has jugado metiendo una persona en la banda 15 años más joven que tú, contra todas las recomendaciones que te hacía toda la industria, porque este movimiento luego lo copió más gente, pero en aquel momento no era tan habitual. Y era, pues te voy a intentar devolver todo lo que tú me has dado. Y yo creo que poquito a poco lo hemos ido consiguiendo. Y al final pues sí que entro ahí. Es verdad que yo con Babylon Chat en los últimos tiempos ya estaba muy cansado, porque bien sabes, te lo contarán muchas de las bandas que vienen aquí, cuando tienes una banda que no logra despegar del todo, por más prestigio que tenga, cuando llevas 2, 3, 4 discos, esa unidad es muy cansada de llevar adelante. Es decir, tener un grupo humano unido y cohesionado contra viento y marea es difícil. Entonces yo empezaba a dar un poco de síntomas de agotamiento, así yo creo que nos vino muy bien a los dos. Y no sé, el otro día me preguntó el loco: ¿cuánto tiempo llevas conmigo? Y dije, no sé, 20 y algo años. Me dijo, ¿y todavía no te he echado? Pero tú fíjate qué curioso, porque en la trayectoria del loco, el pozo de Sabino en la primera época es brutal, luego de Sopeña, pero luego el siguiente pozo es el de Igor Pascual, y si te das cuenta realmente no ha habido otro relevo. Supongo que a ti también te tiene que enorgullecer, porque yo siempre he querido preguntarte, acostumbrado a ser el foco en Babylon, ahora el segundo, porque eres el segundo de a bordo con el loco, ¿a ti en cierto modo a nivel ego te ha hecho perder? ¿Con tus solitarios has podido expandir quizás lo que te faltaba estando con el loco siendo un subalterno? Realmente no, primero porque el loco tiene una cosa ultra generosa en escena. A diferencia de otros artistas, que lo he visto hacer y sé que se hace, el loco en escena te da toda la cancha del mundo. Es decir, es verdad que yo no soy el cantante, pero reconozco que yo puedo hacer lo que me dé la gana prácticamente en ese escenario, porque el loco lo comparte muy generosamente. Y luego a mí me ha venido muy bien como cantante, cuando vuelvo en solitario, me ha venido muy bien todo lo que aprendo de él. Cómo enfoca a la gente, cómo construye un repertorio, cómo dirige, cómo
digamos, es capaz de reservarse momentos, porque yo antes tenía el defecto de estar 100% todo el rato, y así, claro, los conciertos de Babylon Chat duraban 55 minutos, no podían durar más. Pero cuando tienes que, digamos, hacer un repertorio más largo, con el Loco he aprendido mucho a cómo gestionar lo que es un concierto, que no deja de ser casi una obra de teatro. Y entonces a mí me ha permitido ver desde la segunda fila, muy pegadito al delantero, me ha permitido ver y cómo, digamos, cómo desarrollarme y cómo aprender, ¿no? Así que te diría que no me he sentado nunca mal, porque, no sé, creo que valgo más para eso de lo que en principio creía o que a priori me hubiera gustado. Yo siempre creí que iba a ser el frontman, y de repente es un lugar que me gusta mucho ocupar, más del que yo imaginaba, ¿eh? Pero te digo también que él, en honor a la verdad y en honor del Loco también, creo que él es muy generoso en el escenario, no solamente conmigo, digo con todos los miembros de la banda. Entonces no me queda nada por guardarme cuando salgo al escenario con él. Y hace tirar el dial, y ha vendido su alma, y ha aprendido a soñar. Ay, María ya sabe cómo va. Porque milito en la razón del pensamiento ilustrado. Tuve muchos nombres, me vieron con otra cara, pero siempre fui yo, marcando una línea clara. Tuve muchos nombres, me vieron con otra cara, pero siempre fui yo, marcando una línea clara, marcando una línea clara, marcando una línea. Producción propia, Los Solitarios, Equilibrio Inestable, Tierra Firme, La Pasión. Ahí sí que has dado rienda suelta en cada uno de esos trabajos a diferentes momentos, no solamente líricos, sino también musicales, porque son unos discos que entroncan entre sí, pero son muy variados. ¿Tienes pensado alguna continuación? ¿Cómo lo estás enfocando? Porque son 3 obras que yo creo que están muy bien medidas y han salido en su momento justo. La última referencia creo que de 2019, hace 6 años. Wow, 6 años, cómo pasa el tiempo, de verdad. Sí que tengo pensado continuidad, claro que sí. De hecho, tengo las canciones, compañías discográficas, estoy a vuestro servicio, soy la gran puta del rock, solo ofrecedme una buena tarifa y ahí estaré, en vuestra cama. Pues sí que tengo las canciones, afortunadamente. Lo que sí que necesito es encontrar el momento para sacarlas y pelearlas. También tengo que ver cómo lo quiero contar, si quiero sacar el disco entero, si poco a poco. Quiero ver cómo lo hago, pero las canciones las tengo, obviamente. Bueno, obviamente no, las tengo, sin más. Y sí que es verdad que yo creo en todos los discos son muy distintos entre sí, pero incluso los propios discos, lo que hay en el contenido de cada uno de ellos también es bastante heterogéneo. Pero yo, cuando empecé a sacar discos en solitario, quería alejarme de lo que había hecho con Babylon Chat y también lo que hacía con el Loco. Entonces es verdad que tardé un poco de tiempo en encontrar cuál era mi sitio, qué creía que le faltaba al rock español, dónde creía que estábamos quedándonos cojos y llenar unos lados que creía que no estaban llenos, ¿no? Y sobre todo coger el rock y hacer un arma mestiza con ellas. Porque el rock, si no bebe de otras fuentes, deja de ser rock y enseguida se anquilosa, ¿no? Se vuelve muy predecible y el rock
Lo que no puede ser es que el rock tenga más normas que el pop o que la religión. El rock tiene que ser muy libre. Pero sí que tengo pensado, por supuesto, sacar cosas. Pero es cierto que es un mundo complejo en el que cuando salgas hay que salir a pelearlo. Y yo necesito tener ese tiempo y esa seguridad para salir y hacerle un poco de sitio. Pero es verdad que el mundo, a partir de la pandemia, cambió. Nos pilló a todos un poco con el pie cambiado y yo todos los planes que teníamos Claro, porque ese disco es prepandémico justo casi, ¿no? Claro, entonces la teoría es que el loco iba a hacer una gira de teatros y yo sacaba mi próximo disco. Como llegó la pandemia, de repente el loco me invitó por primera vez a participar en una gira, digamos, de teatros, de poesía, que yo nunca las hacía. Yo siempre me tomaba esas giras para hacer mis discos en solitario. Pero fue un momento tan complicado y él me insistió tanto y la banda me insistió tanto. Y a mí también me venía bien porque me pilló en un momento también, todo hay que decirlo, económico muy laxo, muy leve, en el que tenía que coger la gira. Y entonces ahí ya, como digamos que a todos nos descompensó un poco. Que no pasa nada porque siempre te viene bien para pensar y reflexionar las cosas. Pero bueno, es verdad que llevo una carrera guadianesca, pero sí que me siento muy orgulloso de mis discos, aunque no son muchos. Y hay gente que dice, yo cambiaría esto y lo otro. Yo no, compañías, no me voy a arrepentir nunca de lo que haga. Y lo último en lo que te vemos es, de repente, con los Rockos. Cuéntanos esa movida, ese rockabilly, ¿cómo funciona ese proyecto? Pues mira, los Rockos, que los llamo así por un pintor, por Rothko, que no va a decir que un pintor suicida nacido en la antigua Rusia zarista iba a acabar dando nombre a un grupo de rockabilly. Mi hermano pequeño y yo, al que yo le llevo 9 años, siempre hemos estado enamorados del rockabilly, siempre, de una manera muy visceral, porque bueno, en los 50 yo creo donde nacen pues, el glam, el pop, el rock and roll, el punk, está todo ya esa semilla en los 50, y mi hermano pequeño vive en Suecia y cada vez que viene nos juntamos para tocar. Es una de las cosas que más agradezco a la vida, que me haya dado a ese hermano, que en la vida no se haya dado a los años 50, y entonces la verdad es que siempre nos juntamos y tocamos cerca de casa, pero ahora, bueno, vamos a hacer en Madrid. Y yo también tengo muchos temas aparte que nunca he metido en los discos, que son temas muy años 50. Y cada vez quiero incorporar más ese repertorio porque mi sueño húmedo también es sacar un disco, aunque sea un EP, con canciones de estilo 50s. Vamos con contrabajo, te llevamos todos los tics. Y cuando tocamos años 50, no solamente hacemos años 50 Estados Unidos, sino que hacemos Criminal Tango de Billy Cafaro, argentino, hacemos Adriano Celentano, hacemos Eddie Mitchell, francés. Es decir, tocamos los 50, pero digamos a nivel escala mundial. Es decir, cómo llega el rock and roll y afecta a las diferentes ciudades y a los diferentes países. Y vamos, lo pasamos. Es un directo muy divertido, muy de bailar, muy de... Tú cuando vas a un concierto de rockabilly siempre hay una gran sonrisa, de verdad. O sea, la gente nunca canta en rockabilly enfadada. Tú vas a un concierto de rock radical, por ejemplo, de rock urbano, y la gente está enfadada. En el rockabilly no. Y eso es muy guay. A Valencia, ojalá venga, ojalá estéis por aquí presentando ese proyecto. Y ahora vamos con las colaboraciones y con la faceta de Igor de productor. Bueno, colaboraciones a mí me ha flipado con Tigre y Diamante, el Soy Adicto, con Nacho Vegas, me parece brutal. Me han encantado las colaboraciones con Nat Simmons, lo que hemos hablado anteriormente, con Muñeca Rusa, y ojo con Olimpia, ese manicomio universal, una banda donostiarra que quedó un poco ahí en el olvido. Colaboraciones que ¿qué te han supuesto a ti? Porque has hecho de todo, has estado con otros grupos, no solamente cantando o aportando guitarra, sino también produciendo. ¿Cómo se siente tras los mandos? Mira, hay algo que yo creo que los músicos debemos tener un compromiso moral. No me quiero poner muy pesado con eso. Yo he tenido mucha suerte en la vida. La he trabajado, la he peleado, todo lo que tú quieras. Pero yo he tenido mucha suerte en la vida. Y siento que de todo lo que yo he recibido tengo que devolver. Tengo que devolver algo. Entonces, si a mí un grupo joven de 22 años me llama para que les produzca un disco, obviamente lo voy a hacer porque a mí también me hubiera gustado que lo hubieran hecho conmigo y aprender que no... Como cuando subes al Everest, hay cosas que tiene que aprender uno por uno mismo, pero en Inglaterra nunca parten del kilómetro cero, parten desde el campamento base. Eso es lo que a mí me gustaría que pasase también en España, que nos transformásemos, nos pasásemos la información unos a otros. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sé yo? Vamos a compartirla porque nos va a hacer mejores a todos. Por supuesto, me encanta que les queden unas buenas canciones, insisto mucho en la canción,
esta canción es mala, fuera del disco, haz otra, esta canción le falta... Soy muy pesado con eso, quiero que les quede muy buen sonido, pero sobre todo trato de enseñarles de todo, desde cómo ahorrar en una gira hasta cómo solucionar los problemas internos que tengan en ellos, porque una banda es un ecosistema muy delicado. Entonces siempre me siento que intento aportarles, pero te voy a decir una cosa, me llevo yo mucho más. Cuando trabajo con estos de Muñeca Rusa, aprendo la de Dios. Trabajo con Olimpia, pues de Iñaki aprendo increíble, de Luri igual, que es una tipa que además es actriz y entonces aprendes mucho. Estoy con uno que se llama Ojo de Loca, que son una gente ya muy veterana en Asturias, pero que también aman el rock y me contagia hasta su pasión, me sirve, ¿no? Y Tigre y Diamante, pues qué te voy a decir, o sea, todo lo que haga Nacho Vegas, estemos en las antípodas estéticas que estamos, pero que es un amigo mío desde los años de facultad, siempre se aprende de cómo hace las cosas y de la apuesta ética que tiene el tipo con su música. Y yo creo, además, Tigre y Diamante, que son mis drogaditos favoritos asturianos, pues es una maravilla estar, sí. Aprendo mucho, o sea, quiero dar... Y Nat. Jo, tío, pues mira, todo lo de Nat, además, le voy a producir ahora una canción, una suerte de single. Y Nat, tío, me encanta porque creo realmente que es un artista que salvando Luz Casal, es que para mí es como una grande de verdad, y ha habido muchas mujeres rockeras, pero creo que es la primera que encuentro ya no tocando el pop, tocando el indie o tocando el metal, sino haciendo este rock and roll que a nosotros nos gusta, con buenas canciones, con una voz absolutamente impepinable y con muchas cosas que decir. Con lo que siento con Nat es que siempre tiene algo que contar. Siempre tiene algo que contar desde un lado muy particular, que no se parece igual a Ginebras, que no se parece a otros artistas. Me parece que tiene un lado muy único que hay que mimar y que obviamente, aparte de esa voz, me parece que tiene una presencia escénica absolutamente increíble. Y me gusta mucho cuando estoy con ella en estudio porque me gusta cómo por ósmosis, porque hay gente que te pregunta y hay gente que solo observa. Y yo creo que Nat, por ósmosis, va quedándose un poco con todo y me parece una autora, una compositora de primer nivel. Lo que hablábamos de las canciones, me parece que Nat, aparte que es una gran cantante, por supuesto, una gran puesta en escena, una gran tipa con grandes conceptos. Me gusta mucho cómo conceptualiza los discos, cosa que no todo el mundo hace. Me parece una gran autora, tío, una gran compositora. Y yo soy enamorado de la canción, ¿no? Me da igual que sea un bolero, que sea un tema de metal extremo. Y creo que la tipa tiene eso de te llega con la acústica, te toca una canción y dices, joder, Nat, tío, qué envidia. O sea, es muy guay eso. A otra dimensión, mi destino y tu obsesión. Desperté desubicada en la suite de un hotel, aullando la miseria con el ego en los pies. Ahí estaba, reclamando mi deuda otra vez. Probaste
esa expresión musical que mezcla, pues precisamente relato, que mezcla humor, pero también mezcla música. ¿Cómo hacer una canción de rock en español y no morir en el intento? ¿Cómo nace eso? Mira, realmente nace porque yo estaba dando conciertos, muchos de ellos en dueto acústico, estaba haciendo muchísimas charlas, mucha conferencia en universidades o bueno, salas de cultura o cursos de rock, estaba haciendo muchísimo, o masterclass de guitarra. Estaba haciendo como una cosa muy teórica y una cosa también muy de tocar yo en muchos sitios. Y en las dos estaba usando el humor como herramienta también, ¿no? No más que el humor o la ironía. Y de repente dije, ¿por qué no puedo poner lo que hago, por ejemplo, en los programas de la SER como Sofá Sonoro? ¿Por qué no puedo...? Sí, señor. Ese Bukowski que nos embriaga. Otro brindis. Por Jorge. Nuestro Jorge querido. Siempre. Y de repente dije, voy a intentar hacer todas esas cosas que hago, pero juntas. Es decir, que haya canción, que haya humor y que haya también una parte teórica. Entonces lo que cuento ahí, hay muchísimo humor, mucha parodia, porque, bueno, en España, bueno, el ser humano es muy parodizable. Y entonces lo que hago es, ¿qué hace una canción de rock español que sea española y no inglesa? ¿Qué nos separa el rock español del rock argentino? Porque no hacemos las cosas igual. ¿Qué separa el rock español del rock francés o del rock italiano? Y voy poniendo ejemplos. Y luego dentro de España, ¿qué tiene una canción de rock o pop catalán que le hace tan particular? O el rock madrileño a lo Burning, donde realmente es una transfusión del modo zarzuelero. Entonces, si escuchas a Burning es, por ejemplo, ¿qué hace una chica como tú? Digamos, es zarzuela total, o sea, la manera estuve en Hollywood, fui a New York, no, o sea, quiere decir que todo lo que son Burning es la transposición del pausado madrileño, de ese acento puesto en el rock. ¿Qué hace el rock gallego? Y entonces voy cogiendo cada cosa y la voy contando y la voy narrando, contando un poco, es decir, tratando de enseñar cómo somos, cómo es Argentina, cómo es Italia, pero a través del humor y sobre todo también con algo que para mí es primordial, que es tocar canciones. Y es muy bonito porque, bueno, lo engancho en una especie de show semicómico, que no es ni concierto, ni es masterclass, ni es una stand-up comedy, pero es un poco de todo. Ahora me voy, en febrero me hago como 6 conciertos seguidos de eso en Galicia, porque claro, cada día lo voy afinando. Y es algo como lo que me siento muy cómodo, porque me siento muy cómodo cuando la gente se ríe, porque estamos hartos de que nos lean la cartilla, que nos den lecciones y hartos de malas noticias, y a la vez también creo que la gente tiene ganas de aprender, porque a la gente cuando le cuentas algo más o menos bien explicado, la gente se interesa por las cosas, o sea, y lo digo de corazón, o sea, venga, vamos a escuchar a Miles Davis, ¡oh, qué rollo! No, déjame darte 3 cositas y ya verás cómo te flipa. Pues algo así es esto. Al rock español. No, ojo con el rock español. Pues precisamente cuando hablamos de su humanismo renacentista, no solamente a nivel creador de canciones, a nivel lírico, a nivel guitarrista, a nivel ya casi monologuista, ¿no? Pero bueno, con esa expresión artística cuando haces esto, de promotor. Nordeste Plus. Cuéntanos, Nordeste Plus, con nuestro querido Esteban de Tundra. Sí, qué proyecto tan bonito y tan interesante. Sí lo es, jo. Pues mira, esto nace... primero, lo que hablábamos un poco de devolver cosas a la gente. Es decir, yo he tenido la suerte también de viajar mucho, conocer mucha gente. Entonces, digo, tío, ¿qué hago con tantos contactos que tengo? O sea, porque además, no sé, no me los quiero guardar para mí. Quiero utilizarlos a favor de algo. Entonces... digamos que Esteban Girón es guitarrista de Tundra, que hace un movimiento muy bonito que es irse a vivir desde Madrid a Asturias, es decir, irte a la periferia y actuar desde la periferia, muy importante, no todo es Madrid o Barcelona, basta ya, porque igual perdemos cosas, pero lo que ganamos estando en la periferia, claro, o sea, los grupos más interesantes salen desde la periferia. Si tú pones la proporción de población que tiene Madrid y las bandas que salen de Madrid, la población de artistas es muy escasa. Exactamente, o sea, si nos ponemos a comparar,
la creatividad que hay en Gijón, o en Vigo, o en Coruña, o en Valencia mismo, es mucho más elevada, porque también nos da una perspectiva y también nos permite, gracias a unos precios más moderados, no digo baratos, pero más moderados, nos permite actuar y operar. Entonces se viene a vivir a Asturias, nos llevamos muy bien, tío, venga, hay que hacer algo con esto. Y dijimos, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué es? Cuando las instituciones, las universidades, organizan cosas y crean conocimiento, ese conocimiento muchas veces se pierde. No queda registrado en ningún lado, como a veces las tesis doctorales. ¿Se genera conocimiento en este país? Todo. Pero ese conocimiento, lo que hablábamos antes, ¿se traspasa al siguiente? No. Porque traspasar conocimiento no es lo mismo que saber. Yo puedo saber mucho y no saber enseñarte a tocar la guitarra. Mi primer profesor de guitarra tocaba 3, 4 acordes, pero la relación de acordes, la posición de la mano me la enseñó tan bien que a partir de ahí pude crecer. Si ese profesor primero falla, no llego a tocar la guitarra, o no lo llego a tocar más o menos bien, ¿no? Y entonces también lo mismo. ¿Qué pasa en la sociedad civil? Cuando generan un debate, ese debate a veces no llega arriba. Entonces, Nordeste Plus quiere ser como una suerte de bisagra entre la sociedad civil y la institución, y sobre todo que el conocimiento se acumule y se traspase. Nos llevamos a gente interesante, por ejemplo, tenemos una futura charla que es, por ejemplo, ¿para qué sirve la música? Llevamos al niño de Elche. Al niño de Elche ha dado muchas charlas. Lo que vamos a hacer es apretarle, para que no diga lo de siempre y apretarle y sacarle todo lo que lleva dentro, que es mucho, y que nos aporte en ese debate, o la inmigración del talento. Por ejemplo, en enero tenemos una charla maravillosa entre César Pop, teclista de Leiva, gran compositor también para gente como Quique González o Iván Ferreiro, y Luis Rodríguez de León Benavente, otro gran asturiano. Los dos, además, en Asturias son de sitios pequeños, son de la periferia, que viven en Madrid. ¿Cómo creamos ese talento y cómo se nos emigra? ¿Cómo se hace ese retorno? Entonces queremos y lo vamos a hacer en el Museo del Ferrocarril. Y encima el espacio escénico acompaña. Claro, nosotros lo que queremos es no solamente el Ateneo, no solamente la sala de conferencias de no sé qué, sino las termas romanas, sino también contar una ciudad como Gijón a través de las charlas, porque también se graban en vídeo para video podcast. Porque Gijón, a diferencia de muchas charlas, y esto vale para muchos grupos, es una ciudad que es muy poco instagrameable, ¿no? Tú vas a Bilbao, te haces la foto en el Guggenheim, ya tienes tu viñeta en el Guggenheim. En Gijón no existe eso. Es una ciudad con muchos centros. Es una ciudad realmente barrial o posmoderna, y eso me apetece mucho enseñarlo a otras ciudades para ver que hay otras maneras de contar las cosas menos jerarquizadas, menos, no sé, como si estás en Oviedo, te haces una foto en la Torre de la Catedral, ya está la foto. No. Hay lugares que funcionan de otra manera, más horizontales quizá, y eso, y es un proyecto del que estoy muy enamorado. Además, digamos que Esteban también. Además, a mí me encanta esta generación nueva, porque Esteban es bastante más joven que yo. Llegan con unas ganas de trabajar del copón, tío. O sea, entonces me encanta el hecho de lo que hablamos antes de los grupos, trabajar con gente algo más joven, pero ¿qué, tío? La gente joven, todo el mundo, que sí, generación de cristal, pero ¿qué me estáis contando? Si es la generación más resistente de la historia, ¿sabes? O sea, esta visión de señor mayor, es una generación que ¿qué cojones se quejan? Si no hacen más que hacer cosas y enseñarnos a los demás. Entonces estoy como muy entusiasmado con eso, sobre todo porque, bueno, de momento lo hacemos en Gijón, y lo que te decía, me apetecía mucho devolver cosas a la ciudad que me acogió, y a una ciudad, yo creo que siempre ha tenido mucha efervescencia cultural. Españarte. El otro día te vi, me encantó. ¿Cómo ha utilizado el fascismo para intentar engañar a la gente? Belchite. ¿Qué manera de desmontarlo en ese capítulo de Españarte? También es una manera de acercar el arte y la historia más accesible. ¿Cómo nació esa movida que está teniendo mucha aceptación, ¿no? Si te cuento cómo nace, que igual, disculpadme, no sé si me estoy alargando demasiado en las preguntas. Que a veces no quiero ser, intento resumir, no quiero ser un rollo. Como decía Michi Panero, no hay nada peor en esta vida que ser un coñazo, ¿no? Que es una de las grandes frases del desencanto. Pues nace de gira. Españarte nace de gira. De repente, cuando dejé de beber tanto como bebía, empecé a ver que si no tienes resaca, el día te cunde más.
No, lo digo de verdad. Y entonces de repente empecé a hacer la primera gira sin beber tanto. Dije, qué guay, estamos en Córdoba, me da tiempo ir a ver la mezquita. Y entonces digo yo, bueno, pues voy a ver la mezquita. Entonces yo mando a los WhatsApps de técnicos y de la banda, digo, mis chicos, voy a ir una hora a la mezquita, y quien quiera venir, yo se la explico, porque yo soy historiador del arte realmente, de formación. Se la explico nada, con cuatro puntitos para que tú te enteres, pero que no sean un rollo. Entonces, bueno, pues el primer día viene uno, segundo día ya vienen dos, y al final de la gira, yo estaba, el día que bebí, al final de la gira, y estaba de resaca en mi habitación, y de repente había 20 personas de todo el equipo esperándome en recepción para explicarles la última ciudad en la que tocábamos, que no me acuerdo cuál era. Y entonces al acabar la gira todos me dijeron, tío, por favor, pero esto tienes que grabarlo y no sé qué. Y me acordé que yo cuando estudiaba detestaba el románico. Y llegaba una profesora buenísima que tuve, Soledad, y de repente empieza a explicar románico, y lo contó también, que de repente el románico me vuelve loco. Y dije yo, o sea, la cosa no es... O sea, si te lo cuentan todo es interesante, hasta el ciclismo, ¿no? Yo qué sé, ¿sabes? O sea, y nació un poco de eso. Entonces a veces cuando me preguntan, tío, ¿no te hubiera gustado que tus discos en solitario hubieran funcionado mucho mejor y convertirte, ya no te hablo de un Dani Martín o un Leiva y tal? Y a veces digo, sí y no. Por una parte sí, claro, como a todos, pero por otra parte no hubiera tenido un Españarte, no hubiera podido dedicarle el tiempo que... No hubiera tenido el tiempo para coger la información, jerarquizarla, porque la información ya está en todos los sitios. Lo que yo hago es filtrarla y presentártela de la manera más amable posible y más estructurada posible, viendo qué es lo importante, lo segundo importante, porque la gente ya tiene toda la información. Pero yo lo veo con mis hijos, o sea, la info la tenéis toda, la cosa es no es tener la ropa, es tener la percha. Si tienes la percha adecuada, tú la ropa ya la vas colgando donde sea ahí. Y noto que eso falta. Y mira, voy por los sitios y más que decirme, tío, gracias por Babylon que monté una banda gracias a ti, todo el mundo dice, gracias por Españarte. O sea, mucho más que con Babylon. O sea, que hubiera sido mejor profesor que rockero. Escritora, ¿tienes algún libro nuevo que estás preparando en esa mente inquieta que no para de crear cosas? Editoriales. Aquí está la puta de la literatura. Tengo ante cualquier, ya no hablo de buena oferta, excepcional oferta, me acuesto con quien sea en ese territorio y esas sábanas de letras que deseamos. Pues estoy haciendo, mira, Teo, el otro día me manda mi hermano pequeño del que hablé antes, que me hace de archivista, siempre le mando las maquetas, me lo va guardando todo y le mando los textos. Y un día, no te lo vas a creer, me manda los diarios de gira del año 2004, 2005 y 2006. Yo digo, pero esto, pues por lo visto, tenía diarios de gira, que yo creo que en algún momento se publicaban en redes, no sé si todos, pero algunos, y me manda 3 años de giras, concierto por concierto. Y yo no me lo puedo creer. Y entonces digo, pues como han pasado 20 años, voy a empezar a hacer, porque el primero es 2004, entonces empecé a tomar nota de todos los conciertos, y entonces tengo el Igor Pascual de hace 20 años, con esos diarios de gira escritos desde un punto de vista muy efervescente, casi de teenager, de un tipo que acaba de llegar al rock y todo le parece increíble, hasta ya una persona pues que ha pasado por muchas vicisitudes, que ya tiene 3 hijos, etcétera. Y entonces mi idea es juntar esos diarios y que se pueda ver la evolución de una persona que está en el rock, dentro del rock.
¿Qué pasa ahora? Que lo que tengo que hacer es sentarme bien, tener un poco de paciencia y desarrollarlo. Pero sí que tomo, cuando acaba cada concierto, sí que tomo notas, sí que escribo textos cada llego al hotel y cuando llego y sí que tomo notas. Entonces todo eso lo quiero juntar, pero obviamente tengo que poner un poco presentable y tal. Y luego sí que tengo una idea desde hace mucho tiempo que es una cosa que se llama ¿para qué sirve el rock? Que copiándole un poco las ideas de Susan Sontag cuando habla de lo kitsch, que es hablando frase a frase, pues párrafo a párrafo, ¿no? De ¿para qué sirve? ¿Está vivo? ¿Está muerto? Sí que tengo ahí, pero bueno, como hablo de las cosas, sí quiero decir, todo eso, el escribir no significa que tengas un libro. Tienes textos, que no es lo mismo que un libro. Igual que cuando tienes canciones, no siempre tienes un disco, ¿no? Y bueno, lo que necesito es un poco de paz, un poco de parar, sentarme conmigo mismo, coger un poco de rutina y alejarme de los hijos una temporada y darle forma. Pero sí que tengo material, más creo que es bonito porque sobre todo en estos textos de diarios ya más recientes, todos van acompañados de reflexiones, pues desde el músico que se enfrenta a una jubilación hasta qué pasa cuando dejas de tocar, los años que no tocas, que hace un músico, hasta qué problemas te plantea con tu familia, con tus amigos, con otros músicos, que se siente perteneciendo a la gran familia del rock. Me parece que voy tocando muchos puntos de reflexión, no solamente es llegamos a Valencia y tocamos, no. Siempre tiene que haber una parte en la que se nutra con algo. Pero bueno, eso hay que contarlo bonito. Escribir bien sabes que en la escritura se pelea. La escritura no... Escribir un buen texto, aunque sea un folio, como pasa para un artículo de 400 palabras, hay que pelearlo. O sea, y además, insisto, no hay que ser un coñazo, hay que ponérselo fácil a la gente. Yo estos escritores que dicen... Yo a la gente le planteo un reto. No. Yo ya he comprado el libro. O sea, el escritor eres tú, trabaja tú. ¿Sabes? Como cuando vas teatro interactivo. No. O sea, yo ya tengo muchos problemas en mi vida. O sea, quiero decir... O sea, no te digo que seas complaciente, pero o sea, yo ya más no quiero trabajar. Es un poco así. Entonces yo, al lector, como decía Ortega y Gasset, el estilo es una cortesía del escritor. Y creo que hay que tener esa diferencia con el lector. Ponérselo fácil y para eso, para hacerlo sencillo, que no simple, hay que echarle horas. Eso, bueno, bien lo sabes. Nuestro cariño, nuestra pasión por la República Oriental del Uruguay, que es un lugar que solamente ha dejado grandísimos creadores, Benedetti, Galeano, también esa pasión futbolera de un país de 2 millones de habitantes que sí que es la aldea gala, que sí que está ahí luchando y precisamente el fútbol se suele entender, lo decíamos antes, como un movimiento pues muy marginal, de personas poco ilustradas. El líbero lo hacéis, ilustráis el fútbol de una manera creo que sobresaliente, pero también cuando en el comercio, en Gijón, hablas acerca del Sporting, lo intentas plasmar. Rockero y futbolero, donostiarra, de la Real del Sporting, pero de jugar hubieras jugado en nuestro querido Ceares, en la Cruz. Cuéntanos, Igor, cómo nace esa pasión por el fútbol, que la gente lo sepa, porque el fútbol tiene unas aristas, sobre todo el fútbol moderno, el fútbol negocio, que no nos gustan nada, pero el que nos enamoró era la leche. Yo con el fútbol tengo una relación, no sé si horrible, excelente, ¿no? Muy agridulce. Primero porque a mí lo que me hubiera gustado de verdad de pequeño y no tan de pequeño es ser futbolista. Y no pudo ser porque no tenía las capacidades. Y yo me daba cuenta en EGB, yo soy de EGB todavía, que yo cuando mis compañeros jugaban al fútbol yo me quedaba en la línea del lado. Entonces yo hacía dibujos del partido, hacía como el relato. Entonces cuando acababa el partido seguía. Y todo el mundo, que aunque yo no jugara, venía a ver que yo había escrito y tal. Y ahí me di cuenta y digo, vale, puedo estar sin estar. O sea, es decir, puedo alargar la movida si le echo imaginación. Y ahí dije yo, esto no está nada mal. Y en el fondo el fútbol es como el rock y es como la vida. Hablamos de individualidades que juegan en equipo y hablamos de ocupaciones de espacios, de cómo ocupas el espacio en una mezcla sonora, en un estudio, cómo ocupas el espacio en un escenario, cómo ocupas el espacio en un cuadro o en un campo de fútbol. Y en el fondo son exactamente lo mismo. El líder egoísta, el líder generoso, el que no hace nada pero vale para todo, el que parece que no hace nada pero cuando él juegan los demás mejor.
pasa en la música también. Muchas veces me dice, ¿por qué tienes a este tipo en tu banda? Yo, es clave, ¿no lo parece? Yo, pues sí. Y eso pasa en el fútbol. El que tiene un talento que no le vale para nada, el que no tiene talento pero lo ha peleado tanto y ya sabe, y es tan inteligente, ese famoso Capdevila, ¿no? Ese famoso Capdevila, campeón del mundo, cuya mayor inteligencia es que sabe dónde está. Eso también pasa en el rock y pasa en la vida y pasa en los equipos de trabajo. Entonces, para mí todo es una metáfora de todo. Yo cuando estoy a veces con un grupo grabando y quiero conseguir algo, les pongo ejemplos de fútbol. Y cuando quiero contar algo de fútbol, pues utilizo ejemplos musicales. Todo sirve para todo y todo me enriquece y todo me hace... Porque en el fondo todo es lo mismo. Somos seres humanos juntos queriendo conseguir algo, consolándose en la derrota y celebrando las victorias. Entonces no es tan distinto. En el fondo todo se parece más de lo que queremos. Nuestro querido Jorge Ilegal decía una cosa muy bonita. Decía, seguramente el ser humano es el mismo desde el Paleolítico inferior. Solo cambia la tecnología. Pero para cazar un mamut tienes que hacer un equipo de fútbol. El que está en la retaguardia, el que ataca, el que planea la táctica, el que ejecuta, el que no hace nada pero tiene la lanzada final, el que está siempre, aunque no remate, pero siempre tiene que estar. Y en el fondo, eso es muy importante aprenderlo. Y a mí el fútbol me ha hecho mucho mejor conocedor de los equipos musicales. Y aparte me parece una emoción. Mi trabajo de investigación, mi tesina es sobre estadios de fútbol. Se llama Ágoras o Catedrales. Y hablo de los estadios de fútbol como nuevas catedrales modernas, pero también son ágoras, también son campos de batalla simbólicos, también son lugares de expresión, son lugares religiosos donde queremos... Hay una liturgia, hay unos santos, hay unas reliquias, ¿no? Por ejemplo, en Mestalla, aquí lo veis, ¿no? Pues la pizarrita de Kubala, o la camiseta de Kempes, o las playeras de Villa. Esos son la nueva, digamos, son la nueva zapatilla de Cristo, ¿no? O la nueva corona de espinas. Es un poco que, bueno, nos une como comunidad y nos otorga una identidad que obviamente en otros términos está perdida. Además es una identidad que me parece muy integradora, porque no te hace falta ser de una raza o haber nacido en un lugar, ¿no? Sino que me parece que la identidad del fútbol es muy amplia. Y en estos momentos tan de reinos de taifas, o donde todos ponemos tan el acento en el rico o en el pobre, me parece que acoge bien a todos. Y es casi como el último refugio, junto con el rock. El rock más. Yo nunca olvidaré hace más de 20 años cuando nos conocimos en Granada, en la planta baja, después de un concierto brutal, donde con los pantalones de cuero llenos de cerveza, con Babylon Chat, este hombre nos dijo, los que estábamos allí, esto es rock and roll, esto es glam, esto es puro. Yo llevaba camiseta de Ilegales. Y ahí fue nuestra conexión definitiva. Evidentemente esta entrevista tiene que terminar con el hombre que nos unió, el hombre al que amamos, al que adoramos y que es eterno por su personalidad, por su talento superlativo, lírica pero instrumentalmente, como es nuestro Jorge Martínez, que sé que lo has sufrido y mucho. Sí, o sea, quiero decir, aparte de que su obra me enloquece de verdad, o sea, porque me parece un escritor bestial, en el sentido que hay autores que son sensibles. Un Antonio Vega es un tipo que capta el nervio del ser humano a la perfección. Hay autores, no sé, Julián, Destinoso Total, irónicos, muy inteligentes, irónicos. Otros son rebeldes, otros son muy bestias, muy punks, otros son provocadores. Y él los junta a todos. Creo que los autores se vuelven muy unilaterales porque no captan todo el abanico de emociones humanas, y creo que Jorge sí lo hacía. Creo que coge el aspecto violento de una persona, pero también es exageradamente tierno cuando habla de, por ejemplo, de canciones de amor. Habla del amor desde una perspectiva muy poco obvia. Como decía él, mis canciones de amor no están hechas desde dentro de un condón, están hechas a pelo. Ya, ¿verdad? Sí, es... Y luego, aparte, musicalmente, por supuesto, esa limpieza, ese ser punky. Ser punk, eres el más punk de todos, pero eres el mejor instrumentista de todos. Me gusta mucho ese juego de contrastes que tienen Ilegales o Jorge Martínez. En el sentido de, soy el más bestia, el más peleón,
pero a la vez mi manera de tocar es absolutamente impecable. Y no hay un grupo en España que suene en directo como ellos. Y es así, y no lo había en los 80 tampoco, que yo los vi a finales de los 80 y no había bandas que sonaran así. O sea, se acercaban incluso los Trogloditas en algunos momentos, que eran una muy buena banda de rock, Bueno, El Esplendor era una banda absolutamente demoledora, pero no era lo mismo, te aseguro, no era lo mismo. Y luego, bueno, como guitarrista es un tipo que da una nota y tú sabes que es él, cosa que muy pocos guitarristas en el mundo tienen. Yo escucho a Eric Clapton y no sé qué es él hasta que pasa un rato. Con Jorge sé que dando una nota sé que es él. Una nota. Ni un acorde, una nota. Ojo, eso son palabras mayores. Y luego yo además personalmente es un tipo que a mí me hizo muchos favores, porque por ejemplo cuando yo estaba con Babylon Chat en aquellos años 90 de inglés, de indie, y yo quería ya tener un contrato en Madrid, porque yo no quería vivir en Madrid, pero sí que sabía que necesitaba tener un contrato en Madrid por lo que era. Las distancias antes eran mayores, ahora tú con internet o con los nuevos trenes estás muy cerca de Madrid. Antes no era tanto, ¿sabes? En el año 95 Gijón, Madrid era más lejos de lo que es ahora. Y nos ficha Avispa por su recomendación. Nos lleva de teloneros, no solía llevar teloneros. Siempre se me ofrecía, te produzco, ven a grabar a mi estudio. Era increíblemente generoso con sus conocimientos, con todo. Era una persona muy generosa, de verdad, muy generosa, muy altiva, muy consciente de su propio valor, pero en vez de hacer eso algo negativo, hacía de eso algo positivo, porque cuando él estaba, contagiaba a todo el mundo que estuviera con él de que ellos también pertenecían a ese saber. En vez de hacerte tú de menos, en vez de hacer que tú te sintieras de menos, hacía que tú participaras de su sabiduría. Entonces, aunque fuese tan brillante, tan exageradamente superior, que lo era, hacía que los demás, en vez de sentirse inferiores, se sintiesen también un poco superiores. Y eso es algo que solo está al alcance no de los grandes, sino de los muy grandes. Y solamente por eso vamos a hacer otro brindis por Jorge Ilegal, porque tenía esa grandeza como persona que también se nota en su música. Y la suerte que tuvimos, no solo de conocerle, sino de ser sus amigos. O sea, qué difícil es estar en el grupo de Jorge, de que Jorge, nosotros por ejemplo, que Rostock, cuando le preguntamos, nos dijo, pero ¿cómo que el lema? ¿No has escuchado Chicos Padios para la máquina? Si no hay odio no hay rock and roll, si no hay Rostock no hay rock and roll. Eso ya queda eternamente, es el legado de Jorge que nos lo recomendó cuando empezamos este proyecto. Pero porque, como tú dices, era generoso a unas sabiendas de no su superioridad, pero sí del talento tan abrumador que tenía y que tú sabes perfectamente que en este país ni de coña se valora. Nada. No. Y luego fíjate qué bonito, que no solamente es que nosotros fuésemos amigos de él, sino que incluso un leve código, como es una camiseta o hablar de él o utilizar una frase suya, hizo que tú y yo nos conociéramos también. Es decir, el hecho de que sin estar en el presente logre que la gente se junte. O sea, si no hay odio, no hay rock and roll, es verdad. Pero cómo es capaz el rock and roll de generar también amor. Y eso es la hostia. Sin Rostock no hay amor. No, pero es que Igor, qué maravilla volvernos a encontrar tantos años después. Ha sido una maravilla estar viendo todo tu crecimiento. Porque claro, al final le coges amistad no solo al personaje, sino a la persona, y vas viendo cómo se lo merece por su talento, cómo va creciendo. Y al final, pues oye, ¿quién nos iba a decir en Valencia? Que no somos precisamente de estas tierras, pero que íbamos a acabar aquí brindando por nuestro querido Jorge y disfrutando del rock and roll. Sí, señor. Y que siga muchos años más. Y que siga muchos años. Pues muchísimas gracias, de verdad. Para mí es un placer total y no sé. Y además también que, bueno, pues las preguntas que has hecho, todo, nada, es muy bonito. Es muy bonito y me encanta que como decía Jorge Ilegal muy bien, decía, hemos llegado demasiado lejos para volver atrás y además somos de los buenos y hay que ser muy duro para ser de los buenos. Eso es muy bonito. En eso quedamos, amigo. Y atención, fíjate quién nos lega, quién tenemos para dar fe de esta charla. El gran Bukowski, que además a mí me gusta muchísimo más como poeta que como escritor de novelas. Como poeta, que yo creo que el primero que empezó a traducirlo posiblemente haya sido Ray Loriga.
el primer traductor de los poemas de Bukowski. A mí, como novelista, no me gusta tanto que como poeta. Como poeta, me flipa. Porque es muy ilegal, condensa muy bien en muy poco tiempo lo que pasa como los grandes, por ejemplo, autores de copla, que en 2 frases ya estás en la movida, ¿no? Pues así es. Pues Igor, placer absoluto y Pues muchísimas a darlo todo. Muchísimas gracias, de verdad, un placer, ¿eh? Hoy en Rostock, Igor Pascual en el Bukowski. Bebemos porque queremos y no lo pagamos. Bebemos porque nos odiamos y no nos gustamos. Bebiendo se pasan los días mejor que fingiendo. Bebemos porque nos quieren y no lo merecemos. Por eso salimos de noche, porque la luna tiene un gran efecto para ocultar nuestros defectos. Por eso bebemos, porque los tenemos. Bebemos porque nos caemos y porque perdemos. Sin duda, cuando bebemos nos equivocamos. Jugamos con fuego y con otras de la mano nos vamos. Y luego nos arrepentimos porque hacemos lo que no debemos. Pero siempre repetimos, no lo disfrutamos y por eso bebemos. Bebemos porque nos caemos y porque perdemos. Somos bastante cobardes si no hemos bebido. Solo nos atrevemos si probamos el vino. Si tomas lo suficiente, sientes que nadie te miente. Y si te acabas toda la botella, no piensas en él y no piensas en ella. Por eso ponemos la música alta para no tener que escucharnos y no quedarnos a solas con nuestros miedos que los tememos. Bebemos porque nos caemos y nos levantamos. Bebemos porque perdemos y porque soñamos. Soñamos que no nos caemos y que no